El día de hoy vamos a ver acerca de lo que es la norma de contabilidad número uno y los criterios que adopta esta norma para poder regular la actividad del contador público. Ese es el propósito, ¿no? De que el contador público, pues evidentemente no se salga fuera o no actúe al margen de la norma. Bien, para ello les estoy mostrando en este momento un esquema que voy a ir desglosando de a poco. La norma de contabilidad número uno, de las 14 que existen, es decir, de las NIC, las normas de información contable, la número uno establece tres criterios. El primer criterio es el principio fundamental o postulado básico. El segundo criterio es, o son, perdón, los principios generales. Y el tercer criterio son las normas particulares. Vamos a desglosar cada uno de estos. El primer criterio que establece la norma de contabilidad uno o principio fundamental o postulado básico es el de la equidad, que establece que el contador público maneja información de interés, ya sea interno o externo. Es decir, en el procesamiento de la información existe una serie de intereses. Y ustedes podrán ver de que tanto el Estado, que es el usuario externo de la información contable, así como los trabajadores, que son los usuarios internos de la información contable, tienen sus intereses. Entonces, el principio de equidad le dice al contador público que actúe de manera equitativa entre estos intereses opuestos. Es decir, que no favorezca a un determinado sector, sino que refleje toda la veracidad de manera equilibrada, equitativa. Eso es lo que establece el postulado básico. Bajo ese postulado básico vienen los principios generales, que antes eran conocidos como principios de contabilidad generalmente aceptados y que ahora pues obviamente forman parte del segundo criterio que adopta la norma de contabilidad número uno. Estos principios generales en particular son 13 y comienzan con el principio de ente. El principio de ente establece que los estados financieros se refieren a entes o empresas y no así a personas. De ahí que pues sobreviene el criterio de que una persona puede tener varias empresas y por cada cual llevar una contabilidad diferente, ¿no? Entonces, la contabilidad se refiere a las empresas. El principio de bienes económicos nos aclara que los estados financieros se refieren a bienes materiales e inmateriales con un valor económico. Cuando yo digo se refieren a bienes materiales, estoy hablando de bienes que se pueden tocar, que se pueden ver, que se pueden observar, que se pueden agarrar, que se pueden palpar, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de edificio, vehículo, estoy hablando del mismo efectivo, estoy hablando de un terreno, etcétera, etcétera. Y bienes inmateriales como aquellos que no se puede tocar o palpar, pero que sí tienen un valor económico, como por ejemplo las marcas de fábrica, los derechos de llave, los derechos de autor, las patentes o simplemente el crédito mercantil, ¿no? Que son, por ejemplo, bienes que tienen un valor económico. El principio de moneda de cuenta establece que los estados financieros se deben expresar en moneda de curso legal. ¿Eso qué quiere decir? Que si la contabilidad está siendo llevada o realizada o procesada en Bolivia, entonces debe ser expresada en bolivianos. Si es en la Argentina en pesos, si es en Estados Unidos en dólares, etcétera, etcétera. Esto no impide de que, pues, el contador, al tener dentro de la estructura de los aportes societarios presencia de usuarios o accionistas externos de otras nacionalidades, le pueda presentar la información en la moneda de curso legal que ellos al menos entiendan, ¿no? Por decir, si mi empresa está ubicada en Bolivia, pero tiene accionistas norteamericanos, entonces, bajo este principio, la información es elaborada en bolivianos, pero para presentación al Estado. Para la presentación a los accionistas norteamericanos, pues será en su moneda de curso legal de ellos para que puedan entenderlo mejor. Empresa en marcha. Este principio establece que los estados financieros se refieren a una empresa en pleno funcionamiento.
Es decir, no hay contabilidad mientras la empresa no funcione. Si la empresa está dada de baja, por decir, entonces no genera ningún tipo de movimiento económico. Y por más que quiera llevarse una contabilidad, no se va a poder porque la contabilidad registra, pues, operaciones económicas realizadas en un ejercicio económico activo de la empresa. Entonces, cuando hablo de empresa en marcha, es que toda la contabilidad se refiere a empresas en pleno funcionamiento. El principio de evaluación al costo establece que los estados financieros deben considerar para el registro el precio o costo de compra y no así el valor recibido. Esto es importante puesto que al constituirse una empresa, pónganle una sociedad comercial, cada uno de los socios va a aportar con bienes y valores o derechos. Supongamos que son bienes, en el caso específicamente de un vehículo. La sociedad lo debe recibir al vehículo, pero no al valor que pretende el socio, ¿no? O el accionista, sino al precio o costo de compra. Para mí, como socio, mi vehículo puede valer 20,000, pero el costo de mercado puede ser unos 15,000. Entonces, a eso se refiere este principio de evaluación al costo. Aquí también se establece una diferencia entre lo que es costo y gasto, ¿no? Bajo el argumento de que no es lo mismo un costo que refleja una inversión que un gasto que refleja una salida de efectivo sin retorno. El principio de ejercicio establece que los estados financieros se refieren a periodos o ejercicios de igual duración. Esto es muy importante porque toda la contabilidad pues hace referencia a un periodo específico de tiempo. En ese sentido, dependiendo de la naturaleza de las actividades o el giro propio que adopten las empresas, por decir, hay un periodo que es el ejercicio contable y que comprende una gestión. Por ejemplo, en las empresas comerciales de servicios financieras unipersonales comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Sí? Y así sucesivamente, de acuerdo a la actividad que realicen las empresas. El principio del devengado dice que los estados financieros consideran operaciones realizadas sin importar si se han cobrado o pagado. Con respecto a este principio, es muy importante entender que todas las operaciones o negocios comerciales que se den, pues no necesariamente van a ser en efectivo, es decir, de pago al contado, sino también muchas de esas operaciones serán bajo la modalidad de crédito. Y cuando hablamos de bajo la modalidad de crédito, estamos refiriendo al criterio del devengado. A la contabilidad, lo que le interesa es que la operación se haya suscitado, es decir, que se haya realizado, sin importar si efectivamente se ha cobrado por esa venta o se ha pagado por esa compra. Lo que interesa es que se ha suscitado. El principio de objetividad establece que los cambios en los estados financieros deben ser medidos y expresados tan pronto sean conocidos. Este criterio de objetividad es muy indispensable, puesto que la información contable tiene un propósito y ese propósito es suministrar información amplia, pero sobre todo de manera oportuna. Entonces, este principio de objetividad tiene que ver con el criterio de oportunidad. No sirve de nada procesar información que no sea de interés y en el momento preciso, ¿no? No sirve de nada, no contribuye en lo absoluto a la empresa. Entonces, este principio de objetividad se refiere más a la oportunidad en la que se presenta la información. El principio de realización establece que los estados financieros consideran operaciones perfectamente realizadas, considerando normativas legales. El principio del devengado se complementa con el principio de realización en el siguiente aspecto. El principio del devengado dice, a mí no me interesa si se ha cobrado o pagado por una operación. Lo que me interesa es que se ha dado la operación. Y el principio de realización dice, está bien, se ha dado la operación, pero tiene que haber de por medio una formalidad, un documento. Debe existir una factura para que obviamente pueda ser objeto de registro contable. Caso contrario, pues obviamente no tendría
el sustento de registro o la generación de información para el registro contable. Entonces, el principio del devengado se complementa con el principio de realización. El principio de prudencia establece que los estados financieros contabilizan las pérdidas cuando se conocen y las ganancias cuando efectivamente se han realizado. Esto se entiende que el contador, como tal, debe contabilizar las pérdidas cuando se conocen, cuando efectivamente se aprecian, se conocen y se observan. Y las ganancias solamente cuando se realizan efectivamente. No sirve de nada, por decir, una información contable que presupone que se va a realizar un ingreso o se anticipa a un posible gasto que no se ha realizado todavía. No sirve. ¿Ya? Vuelvo a repetir, las pérdidas tan pronto se conozcan, deben ser contabilizadas, así como, por ejemplo, las ganancias tan pronto sean efectivamente realizadas, se deben contabilizar. El principio de prudencia establece eso y el principio de uniformidad dice la aplicación de los principios deben ser realizados de manera regular a cada periodo o ejercicio económico. Esto se explica con el ejemplo que ha pasado en esta gestión 2020. La gestión 2019, todas las empresas han aplicado de manera criteriosa todos los principios, de manera uniforme. Pero en la gestión 2020 estoy seguro que varias empresas, por razones obvias de la presencia de esta pandemia del coronavirus, no van a aplicar todos los principios. Desde ya comentarles que en esta gestión 2020 salió una resolución del Consejo Técnico Nacional de Contadores y Auditores Públicos de que no se va a proceder a la actualización de los rubros monetarios y no monetarios. Entonces, esto implica de que se van a aplicar ciertos principios y otros no, lo cual sí es posible siempre y cuando exista una justa razón, ¿no? O una justificación valedera, como el caso del coronavirus. Entonces, el principio de uniformidad dice, tienes que aplicar todos los principios de manera uniforme todos los años, a excepción de momentos en los que ocurra algo extraordinario. Y en la gestión 2020, pues ocurrió algo extraordinario, que es el coronavirus y la cuarentena rígida y todo lo demás. Entonces, el criterio de uniformidad establece eso. Y cuando uno, por decir, incurra en esta situación extraordinaria, que no solamente puede ser por el efecto del coronavirus, sino puede ser porque en un periodo o ejercicio contable normal, la empresa haya quebrado o haya realizado un movimiento o una operación que le haya llevado a la bancarrota. Entonces, son situaciones que se pueden dar. Entonces, ahí se tiene que comunicar con anticipación el por qué no se está aplicando de manera uniforme todos los principios. Materialidad. Este principio establece que los estados financieros consideran operaciones que tienen importancia significativa. Para términos de registro contable y en función de la experiencia, no nos interesa aquellos importes o cantidades que no tienen una significancia o no influyen en los resultados de las operaciones que pueda tener la empresa. Es decir, en otras palabras, lo que nos interesa es valores o importes significativos que sí tengan un efecto o que modifiquen o que cambien la situación o los resultados de la empresa. En pocas palabras, no nos interesa los centavos. Por un boliviano nos vamos a hacer problema, digamos, en contabilidad, ¿no? Si en algún momento el debe y el haber tienen una diferencia de centavos, no vamos a hacer problema por centavos. Eso es lo que especifica este principio de materialidad. Y el principio de exposición, que es el número 13, establece que los estados financieros deben contener toda la información básica para una interpretación adecuada y comprensiva. Lo que quiere decir que, de acuerdo a este principio, toda la información que vaya a resultar producto del proceso del ciclo contable, pues refleje con claridad, contenga toda la información necesaria, real, verídica, confiable, pero sobre todo sea clara y comprensible para una interpretación adecuada
por parte de los usuarios que la van a utilizar. No se olviden que los estados financieros sirven como documentos contables para la toma de decisiones. Y en función de esta toma de decisiones, pues la empresa puede ir para arriba o simplemente para abajo, ¿no? Entonces, todo depende de cómo se elabore estos estados financieros. Y para eso, pues, hay 5 estados financieros: el balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, evolución del patrimonio y las notas a los estados financieros, que son las notas aclaratorias de todo el contenido que tienen los 4 restantes estados financieros. Esos son los principios generales, que vuelvo a repetir, son 13, vuelvo a aclararles. El principio del ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio, devengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición. Cada uno de ellos, pues, garantiza que el contador público evidentemente haga bien su trabajo.